Lo bueno se imita. Este país tiene 1000 veces más plata que El Salvador, 1000 veces más plata que Bukele. Diputado panameño casi agarra talegazos al presidente porque no hace lo mismo que hace Nayib Bukele en su país de Panamá. Antes de ver el video te invito a que te suscribas al canal, a que actives la campanita de notificaciones, compartas con tus amigos este video en tus redes sociales como por ejemplo en Facebook, Instagram, Twitter y en WhatsApp. Lo bueno se imita. Este país tiene 1000 veces más plata que El Salvador, 1000 veces más plata que Bukele. ¿Y por qué no podemos congelar los servicios básicos de la República de Panamá? Es hora de ponernos bien los pantalones y hacer lo que tenemos que hacer de una vez por este país. El presidente Nayib Bukele está haciendo tendencia mundial por las medidas que ha tomado contra el coronavirus. Pueblo panameño, estamos viviendo una crisis jamás vista en la historia de la humanidad. Y hoy más que nunca necesitamos que haya equidad, que haya igualdad y que el gobierno nacional reparta los alimentos a los más humildes y necesitados. Nosotros estamos convencidos que eso solo se puede hacer con equidad, con igualdad y con organización, porque tenemos aquí gente organizada como son la Policía Nacional, el Benemérito del Cuerpo de Bomberos, las juntas comunales, y hay que tomarlos en cuenta. Esperemos que lleguen a los lugares más recónditos de nuestro país, a donde hay pobreza. He escuchado que los que han destituido la empresa privada, sin embargo, los miles y miles de desempleados necesitan la ayuda del gobierno. También les quiero decir, pónganse la mano en el corazón para que nos quedemos en casa. Es importante de que haya alimentos, de que haya medicamentos y de que haya buen servicio médico. ¿Cómo van a ser nuestras barriadas para sacar esos enfermos? Y hoy más que nunca, la transparencia con los recursos del Fondo de Ahorro Panamá. Panamá va a salir adelante de esta crisis. Unidos, venceremos. Señor presidente, hoy hay una reunión de los líderes de todos los partidos políticos. Le pedimos al señor presidente que hable con ellos entonces, y todos esos líderes de los partidos políticos, que donen los subsidios que hay en los partidos políticos y que los donen a nuestra gente que está enferma. Eso es lo que tienen que hacer. Lo bueno se imita. Este país tiene 1000 veces más plata que El Salvador, 1000 veces más plata que Bukele. ¿Y por qué no podemos congelar los servicios básicos de la República de Panamá? Tenemos que suspender porque los bancos nos están mintiendo y el presidente tiene en su mano hacer esto. Los empleados de la mina, señor presidente, de los puertos del Canal de Panamá, tienen la mínima protección de este virus, pero ellos lo tienen como animales trabajando y nadie mira por nuestra gente. ¿Los bonos para cuándo? Si tenemos 24.000 millones de dólares en un presupuesto que no se ha tocado todavía, ¿por qué no podemos extraer plata de ese presupuesto y hacer bonos para nuestra gente? ¿Sí? Porque hoy, señor presidente, en la ciudad de Colón hay gente que hoy no tiene con qué comer. Hoy la gente está desesperada y vamos a llegar al momento, ¿sí?, de que los fascinerosos de este país van a calentar oídos y van a querer comenzar a saquear sobre pretexto de que tienen hambre. Señor presidente de la República, que yo soy de su partido, es hora
de ponernos bien los pantalones y hacer lo que tenemos que hacer de una vez por este país. Muchas gracias, señor presidente. Suscríbete al canal, comparte este video con todos tus amigos en tus redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp. No olvides compartir porque eso nos ayuda muchísimo a nosotros que te traemos cada información aquí por tu canal Quiero El Salvador. Continuamos con más noticias. Continuamos con más noticias acá en tu canal Quiero El Salvador, esta vez con la prensa gráfica. Temperatura de empleados será revisada. No es obligatorio usar mascarillas al circular y abrirán ferreterías. Empresas deben contratar servicios temporales de salud o diseñar mecanismos para revisar la temperatura corporal de empleados, dijo el asesor jurídico de la presidencia. Será a partir del martes o miércoles. Además, taxis y otros servicios de transporte pueden trasladar un cliente máximo. Este lunes se dieron a conocer más detalles sobre la cuarentena domiciliar de 30 días vigente en El Salvador a partir del sábado 21 de marzo para prevenir contagios de coronavirus. El gobierno convocó una conferencia de prensa en la que el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, leyó el decreto 12 aprobado por la ministra de Salud, Ana Orellana, sobre la cuarentena y explicó algunas cosas. Entre los nuevos anuncios está que las ferreterías también se abrirán para que las personas adquieran productos de primera necesidad. En caso de las ferreterías están trayendo alcohol, gel y mascarillas. Dijo, eso sí deben laborar con medidas de distanciamiento que incluyen controlar el número de personas que ingresan y la distancia a la que se atienden a los clientes en las cajas. Además, en la mañana durante una entrevista en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña, dijo que los únicos talleres mecánicos que pueden operar son los que tienen contrato con la Policía Nacional Civil y el Ministro de Salud, porque no podemos para los temas de ambulancia, mencionó. Además dijo en el programa que en todos los lugares de trabajo que siguen activos debe de tomarse la temperatura corporal de los empleados al entrar y al salir, para lo que se debe de adquirir termómetros y si es necesario personal de salud. A partir de mañana, martes o miércoles, las empresas tienen que preparar contratación de enfermera temporal o el establecimiento de mecanismos para que se verifique a todo empleado que vaya entrando o saliendo, dijo. Además, en la entrevista aclaró que se permiten los velatorios y funerales de las personas que han muerto por causas diferentes al coronavirus. En el caso de las muertes por causas naturales, en que no se necesita la intervención del Instituto de Medicina Legal, un médico certificará la causa. Si puede haber velación porque se ha autorizado a las funerarias, pero tiene que ser limitado. Solo la familia con elementos de seguridad de aislamiento, explicó. En cuanto a la circulación, mencionó que no es obligatorio el uso de mascarillas. Amiga o amigo, antes de que te vayas de este video, te invito a que vayas a mi canal, se llama Noticias y Política SB. Te invito a que te vayas a suscribir, a que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. De verdad te necesito por allá, ya que estamos muy pocos ahorita, somos 1500, pero espero contar con tu apoyo por mi canal, ya que este no es mi canal, aquí solo estoy haciendo colaboraciones, pero espero contar con tu apoyo allá a mi canal. Así que si te vas a suscribir y activas la campanita, te lo agradecería mucho, ya que así me estarías apoyando también a mí, a que mi canal crezca.